vamos a tener con respecto a la adoración. Son 4 enseñanzas que vamos a tener a partir de hoy, si el Señor nos lo permite, que vamos a hablar de la adoración. El día de hoy, hermanos, he titulado la enseñanza El principio regulador de la adoración. Es la primera de 4. El próximo domingo, si el Señor nos da favor, vamos a estar enseñando la adoración en una perspectiva del Antiguo Testamento. Al siguiente domingo, la adoración, la perspectiva en el Nuevo Testamento. Y al final del mes, con el favor del Señor, vamos a estar revisando la adoración por 1900 años en la historia de la iglesia. Cómo ha sido la adoración, su evolución, cómo es que la iglesia ha venido adorando y también las desviaciones que ha habido en los últimos años referente a la adoración bíblica y que por lo tanto las Escrituras nos marcan y nos establecen volver a los principios y a los fundamentos. Vamos a orar, hermanos, para poner este tiempo en para poner este tiempo en las manos del Señor, su palabra, y vamos a hacerlo con todo respeto y honra al Señor. Padre hermoso, delante de ti, Señor, estamos hoy reconociendo que delante de ti tiembla toda la tierra. Señor, abriremos las Escrituras en esta mañana con temor y con temblor en nuestro corazón, sabiendo, Padre, que tu palabra es verdad, sabiendo que tu palabra es pura, sabiendo que tu palabra es santa, justa y buena para cada uno de nosotros. Señor, oramos por este inicio de esta serie, Señor, de adoración, de enseñanzas, donde nosotros queremos aprender conforme a tu palabra, el cómo adorarte a ti. Señor, y sabemos que la adoración va más allá de un canto, va más allá de 2 horas en el día del Señor. Es por lo tanto, Señor, que oramos por entendimiento, por sabiduría, por dirección de tu palabra y de tu Espíritu Santo a través de estas enseñanzas, para que podamos ser un pueblo entendido según la verdad revelada en las Escrituras. Señor, danos también la humildad para corregir las áreas en las que tengamos que ser corregidos. Necesitamos, Señor, adorarte. Sabemos que tu palabra imprime en nuestro corazón el mandato de adorar en espíritu y en verdad, pero necesitamos comprender esto a mayor profundidad, Señor. Necesitamos que tú nos guíes, Padre, en esta enseñanza, y ruego por mi propia vida también, Señor. Dame sabiduría para hablar conforme a tu voluntad y no conforme a la voluntad de los hombres. Guíanos a las Escrituras sin ideas preconcebidas, para que con limpia conciencia, Señor, sean tus Escrituras, sea tu palabra, las que traigan a nosotros las convicciones que deben de existir. Nuestra percepción, nuestro entendimiento, nuestro criterio y nuestra manera de juzgar son falibles, pero tu palabra es infalible. Por lo cual, Señor, oramos porque este tiempo sea un tiempo de adoración en tu palabra también, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Queremos dar también la bienvenida a nuestros hermanos que nos miran o estarán viendo de manera diferida a través del internet estas enseñanzas. Podemos dar gracias a Dios también por estas herramientas que nos permiten llegar a muchos lugares fuera de este auditorio. Gracias a Dios por esa oportunidad. Bien, hermanos, quiero pedirles por favor que abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versos 15 al 21. Voy a dar lectura y lo vamos a ir explicando poco a poco. Recuerden que la enseñanza del día de hoy se ha titulado El principio regulador de la adoración. Dice así la palabra del Señor en Efesios 5, 15 al 21. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor, y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales,
cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Uno de los legados de la Reforma Protestante, de los 5 legados que recibimos, es la sola Escritura. Es la sola Escritura o la sola Escritura, donde nos habla a nosotros que la Biblia es la única fuente de fe y convicciones, si así lo queremos ver, el único libro que contiene para nosotros la voluntad, la verdad de la palabra de Dios, que nos da a nosotros los principios y los fundamentos que nosotros debemos de tener. Por lo tanto, es la única regla de norma, fe y conducta que como hijos de Dios y cristianos debemos de tener. La sola Escritura significa que nuestra fe, nuestras convicciones, nuestro caminar en Cristo, nuestra mente y corazón se deben de alinear en cuanto a todo lo que tiene que ver con el Señor a las Escrituras. Esa es la sola Escritura. ¿Por qué? Porque como seres humanos nosotros podemos tener diferentes puntos de vista, convicciones, pero la palabra de Dios es un solo mensaje y la palabra de Dios revela la voluntad de Dios. Y por lo tanto, si la voluntad de Dios ha sido revelada en la Escritura, es solamente la sola Escritura la que debe de determinar nuestro caminar en el Señor Jesucristo. El principio regulador, que es lo que estamos hablando hoy, es la idea reformada de cómo Dios regula nuestra adoración y establece que esta es por designación divina. Todo lo que hacemos en la adoración debe de ser divinamente organizado y garantizado. Y puesto que la Escritura es la suficiente palabra de Dios, todo lo que hacemos en la adoración debe de ser prevista en ella. Es decir, todo lo que se hace en la liturgia dentro del culto, es decir, el orden del culto que se tiene que ser observado a la luz de las Escrituras. Es muy importante, hermanos, que aclaremos esto en esta mañana, porque debemos definir correctamente lo que es la adoración a la luz de las Escrituras y lo que es el principio regulador. Creo que esa palabra, principio regulador, se debe entender como lo que las Escrituras nos regulan o nos establecen como una directriz, límites y alcances que podemos tener en la adoración. Yo sé que todos nosotros podemos tener diferentes formas de pensar. Quizá tú piensas, no, es que yo quiero adorar a Dios con música ranchera. No, pues yo lo quiero adorar con hip hop. Yo lo quiero adorar así y asado. Es un ejemplo. Pero eso tenemos que filtrarlo a la luz de las Escrituras. Y aunque son géneros musicales que no existían en los tiempos bíblicos, la Biblia sí nos da parámetros y principios que regulan la adoración en el día de hoy. Lo que tú y yo conocemos hoy como la adoración típica dentro de las iglesias es prácticamente el pop melódico. Ese es el género musical que se escucha hoy dentro de las iglesias. Es un pop melódico. Cuando escuchas la de 10,000 razones o escuchas Digno es el Cordero y todo ese tipo de canciones, es un pop melódico. Ahora, la Biblia, al no establecer un género musical, nos lleva a cuestionarnos entonces cómo regula las Escrituras la adoración. ¿Qué tipo de música, qué tipo de adoración le agrada al Señor? Y es lo que vamos a ir respondiendo en la serie de 4 domingos para que tengamos claro en nuestro corazón lo que es la verdadera adoración a la luz de las Escrituras. Debemos definir así entonces el principio regulador como algo eminentemente bíblico. En la adoración bíblica nosotros buscamos la gloria de Dios, no nuestro propio parecer o no nuestro propio placer. Porque a nosotros nos puede gustar adorar de una forma y en otros lugares de otra, pero no debemos buscar nuestro placer, sino tenemos que buscar lo que a Dios le agrada. Y no tenemos manera segura de determinar, en dado caso, lo que realmente le agrada a Dios en la adoración, excepto por la propia revelación que Dios ha dado en las Escrituras de sí mismo. Dios se ha revelado a través de Cristo y Dios se reveló de manera especial a través de las Escrituras. Y es así como Dios nos dice: yo quiero ser adorado de esta forma. Así que las Escrituras es suficiente para decirnos la voluntad de Dios para el culto. Y nosotros no podemos ni agregar ni quitar
lo que la Biblia enseña. Debemos someternos, por lo tanto, al principio de la sola Escritura y obedecer lo que Cristo dijo en su palabra, ya que Él es el Rey y cabeza de la iglesia. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo que el Rey debe de ser adorado como Él dice que debe adorarse? Bueno, ese es el principio que nos regula también la palabra del Señor. Miren, hermanos, es necesario que esta generación tome conciencia del verdadero principio regulador universal de la adoración bíblica y nos conformemos a las órdenes del Rey y soberano Señor Jesucristo, conforme a su palabra. Cuando nosotros ignoramos el principio regulativo o regulador de la adoración, introduciendo nuestras propias innovaciones, las cuales agradan y son atractivas al hombre, prácticamente echamos a Dios fuera de su trono. Cuando torcemos la Escritura para que coincida con nuestro gusto en cuanto a cómo debo adorar y el lugar que debo de adorar, sin la intención de la mente de Dios, sin la palabra de Dios, nos hacemos a nosotros mismos autoritativos ante la palabra de Dios. Es decir, yo creo que la adoración debe de ser así. Y en el momento que hacemos eso, estamos siendo autoritativos y no estamos siendo sometidos a la autoridad de la palabra del Señor. Debemos cuidar nuestra ortodoxia, es decir, nuestra manera de conducirnos con la doctrina que tenemos, y tenemos que cuidar la tradición también. La ortodoxia y la tradición no deben de ser, hermanos, solamente nuestras, sino que deben de ser provenientes de Dios y de su santa palabra. ¿Por qué? Porque podemos terminar ignorando la adoración bíblica, lo que el Señor establece en su palabra y el principio regulador que la palabra nos da de en espíritu y en verdad. Nosotros conocemos cuando el Señor Jesucristo se encuentra con la mujer samaritana, este encuentro que se da en Juan capítulo 4. Están ahí en el pozo de Jacob, están platicando, están dialogando, y cuando están hablando referente a la adoración, ella le dice, es que nuestros padres dicen que se debe adorar en este monte y ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén. Es decir, un lugar geográfico en específico donde se debía de adorar. Y el Señor Jesucristo le aclara, bajo el nuevo pacto que Él establecería por la cruz, Él le dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso es lo que establece la palabra de Dios, una adoración genuina, una adoración en espíritu, que significa involucrando todo nuestro ser, porque tenemos emociones, ¿verdad? Nosotros tenemos la capacidad de sentir, Dios creó las emociones, pero nuestras emociones deben de ser sujetas al espíritu, es decir, nosotros no debemos vivir en la carne, sino en el espíritu. Y lo que Dios nos establece en su palabra es que Él es un Dios de orden, y que lo que hacemos dentro del culto, en el tiempo de adoración, debe de ser honroso, en orden, y que glorifique al Señor en todo lo que hacemos. Hay tradiciones, por ejemplo, que no son ordenadas en la Escritura y que una iglesia madura sabe que no se debe imponer a otros, que no son órdenes o ordenadas en las Escrituras y no debemos hacer de ellas una nueva ley. Por ejemplo, todos aquí con corbata. Y todas las mujeres con vestido largo, por ejemplo. Eso es una imposición, porque no lo regula la Escritura. Sin embargo, 1 de Pedro 3 nos dice así a partir del versículo 1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. ¿Qué nos está diciendo la palabra del Señor? Bueno, no nos está estableciendo un vestido como tal, o una forma de vestir como tal, pero sí nos está estableciendo los parámetros que está regulando la Escritura para la forma de vestir. En este caso nos está hablando de las mujeres. ¿Cómo debe vestir una mujer? ¿Con ropa pegada? No. ¿Con el escote? No. ¿Qué debe de hacer? Vestir de una manera decorosa,
Dice que su conducta sea casta y respetuosa en el versículo 2, y que el atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, etcétera, etcétera. Ahora, las Escrituras, quiero decirles algo por si tienen la duda, la Biblia no dice hombres pantalón, mujeres falda. Eso es pragmatismo, eso es una imposición del legalismo que no está en las Escrituras. Cuando las Escrituras nos hablan en el Deuteronomio y en el Levítico referente a que el hombre no vista ropa de mujer y que la mujer no vista ropa de hombre, quiero decirles que no existía la ropa que tú y yo usamos hoy. Se refiere precisamente al comportamiento, ya sea afeminado o masculino, de acuerdo al sexo que Dios nos estableció. Entonces no tiene nada que ver con que la mujer no pueda usar un pantalón o que el hombre en Escocia no pueda usar una falda, por ejemplo. Son cuestiones culturales que las Escrituras regulan en cuanto al pudor y modestia que debe de existir. Lo que sí es importante detallar que como cristianos, como pueblo de Dios, no debemos dar cabida ni pie al pecado, ni hacer piedra de tropiezo para nadie más. Debemos guardarnos, debemos ser, dice aquí, una mujer debe tener una conducta casta y respetuosa. Y eso es en toda nuestra forma de vivir, cómo hablas, cómo te conduces, todas las cosas, sobre todo hoy en las redes sociales también, que hay tanta información y tantas fotografías y tantas cosas que debemos de cuidar lo que nosotros estamos mostrando. Tenemos que ser cuidadosos. Hermanas tienen que ser cuidadosas. Su cuerpo es de su esposo, no para que otros lo estén mirando. Bien, lo mismo los varones, amados hermanos, que se abren las camisas, ¿verdad? Y andan con el pecho también de fuera. Pantalones que también se meten con calzador. ¿Los hombres? Sí, también los hombres. Hay algo que se llama, hermanos, la moda, ¿verdad? Y no nos vamos a meter a eso y no vamos a hacer un desfile ni vamos a decir, mira, esta es ropa cristiana y esta no, porque no hay tela cristiana y tela del diablo, no existe eso. La pureza y la santidad está en la persona, no en la ropa. Así que yo les animo a que, sí, mujeres, vístanse hermosas para sus esposos, guárdense, cuídense, pero sean prudentes. Pregunten a sus esposos si como están vestidas les agrada a ellos y si no afecta en nada en cuanto al exterior. Eso es algo sabio, eso es algo prudente. Y no estamos hablando de religiosidad ni de legalismo, estamos hablando de santidad delante de Dios. Así que si dices, no, es que yo sí quiero mostrar mi cuerpo, bueno, pues entonces estás en contra de las Escrituras y yo ya no puedo hacer nada al respecto. La adoración cristiana, hermanos, es a menudo vista como la parte musical en la iglesia. Gente cantando canciones a Dios, con la cabeza hacia atrás, levantando las manos, con los ojos cerrados. La adoración cristiana, hermanos, sucede cuando cantamos a Dios, eso es cierto, sea en una iglesia o sea solos, en nuestro auto, en la ducha, en el lugar que te encuentres, porque nosotros somos siempre adoradores. Como lo hemos explicado, no venimos a la iglesia a adorar, sino a continuar adorando. A menudo la gente saldrá de un servicio, del culto, diciendo, la adoración fue maravillosa hoy, o el sermón fue muy bueno, pero lo que me conmovió mucho fue la música de la adoración. Y más bien nos sorprenderíamos si supiéramos que el culto entero es adorar a Dios. El culto de adoración no se basa solamente en 30, 40 minutos de unos cantos. Se está adorando a Dios al exponer su palabra, se está adorando a Dios mientras cantamos, se está adorando a Dios mientras alabamos, mientras oramos, mientras nos preparamos para venir al culto. Mientras venimos en el culto, hermanos, el Señor viene con nosotros, no se te sale en las esquinas el Espíritu Santo y te da permiso de decir lo que quieras si alguien se te atraviesa. No, hermanos, en todo tiempo tenemos que adorar. La adoración cristiana tiene el propósito de mostrar reverencia y gratitud a Dios. Hermanos, la adoración no se limita a un canto, se limita a una expresión de todo nuestro ser que dice, Señor, te adoro porque eres santo, porque eres bueno, porque eres digno. Otra imagen de la adoración cristiana es el mostrar la reverencia y gratitud al inclinarnos delante de Dios
Y esto lo podemos ver en el pasaje de Nehemías 8:6, es una expresión de adoración. Dice Nehemías 8:6: bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Hermanos, las escrituras nos regulan algunos detalles, como por ejemplo, no podemos ser legalistas y extremistas al decir, no, en esta iglesia vamos a adorar, pero ni te muevas. No vas a levantar las manos, no vas a aplaudir, no vas a hacer nada, porque eso es de la carne. No, hermanos, no. Como lo hemos explicado y lo hemos entendido, todo nuestro ser se involucra en la adoración. Y aquí podemos ver que el pueblo, después de la exaltación que se le dio al Señor Dios grande, todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos. Pero no solamente, hermanos, queremos que veamos esto desde una perspectiva de júbilo y alegría, sino también una humillación delante del Dios Todopoderoso. Cuando nosotros venimos a adorar a Dios, cuando venimos a exaltar a Dios con todo nuestro ser, tiene que haber una rendición total delante de su majestad, porque Él es el Señor, porque Él es Dios, porque Él es digno. Nosotros le adoramos porque Él lo merece, porque Él es digno de nuestra adoración. Hermanos, Dios es el objeto de nuestra adoración. Tanto el canto como el inclinarse son actos de adoración. Andar bailando víbora de la mar por todo el auditorio, no. Esas no son representaciones de adoración. Eso se le llama carne. Eso se le llama fiesta, pero no solemne a Jehová. ¿Cuál era el tipo de danza, alegría y fiesta que había con el becerro de oro cuando hicieron su ídolo antes de que descendiera Moisés de recibir las tablas de la ley? Gritos, frenesí, carne por todos lados. Eso, hermanos, no es la adoración a Dios. La adoración a Dios, según las Escrituras, y lo vamos a ir aprendiendo poco a poco durante este mes con el favor del Señor, tiene que ser con una honra, una humillación, un respeto, una adoración, una admiración por quién es Él. Yo no sé si te has puesto a pensar, hace rato yo pensaba, ¿cómo es posible que los seres humanos nos podamos poner de acuerdo, tengamos un idioma, podamos convivir, podamos dialogar, podamos razonar? Y eso me lleva a pensar, Señor, cuán grande debes de ser tú, cuán poderoso que todo este universo que has creado está en orden. Señor, y que nosotros como seres humanos tan pequeños como polvo que somos, podemos hacer todas estas cosas porque nos creaste a tu imagen y semejanza. Cuán grande debe de ser el Señor. Y hermanos, eso nos debe llevar a adorar. Como lo hizo el rey David, dice, al mirar yo los cielos y las estrellas, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Hermanos, ese es el punto, que a veces olvidamos la admiración por Dios. Hemos perdido la capacidad de asombro. Estamos muy enfocados y cerrados en nosotros mismos, en nuestras propias vidas, en nuestras propias preocupaciones, que se nos olvida quién es el Señor. Una respuesta lógica ante la grandeza del Dios grande es esta: levantar las manos y humillarse delante de Él y no estar así de gloria, aleluya, ya llegó el hermano, qué tarde, aleluya, gloria a Dios, soy espiritual porque alguien me está viendo, van a tomar foto, aleluya. Hermanos, qué terrible, porque eso Dios lo ve. No tengas temor del hombre, ten temor de Dios. Y si adoras, adora con todo tu ser, como el Señor lo demanda. La adoración cristiana comienza con descubrir y admitir lo que hemos estado adorando en nuestras vidas también. Algo que nos regula la Escritura es que la adoración solo es para Dios. No es ni para el hombre ni para nadie más. Todos nosotros adoramos algo, lo sepamos o no. Tal vez no nos inclinamos físicamente ante ello, ni le ofrecemos canciones de alabanza y adoración, pero a menudo lo que adoramos es aquello a lo que le dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo y nuestra atención. ¿Se imaginan si le dedicaras al estudio de la palabra de Dios el mismo tiempo que le dedicas a tu trabajo? Puro teólogo. ¿Sería una bendición? ¿Sería para tu beneficio? Y entonces dirías, Señor, yo quiero adorarte porque cada día te conozco más
y más y más. Consideremos esta definición, miren, de adoración del diccionario Merriam-Webster. Dice así: referencia ofrecida a un ser divino o poder sobrenatural. También un acto que expresa gran reverencia, tipo de práctica religiosa en su credo y ritual, respeto extravagante y miren, admiración o devoción a un objeto de estima. Entonces, el diccionario nos está diciendo que la adoración puede ser por un lado a Dios, como lo enseña la Escritura, o por el otro lado que puedes estar adorando. El dinero, el trabajo, la familia, esposo, esposa, a tus hijos, como le sucedió a Abraham con Isaac. Ese es el punto, hermanos, que no nos damos cuenta, pero somos una fábrica de ídolos. Continuamente estamos adorando algo. La televisión, muchas cosas. El culto al hombre, por ejemplo. La vanidad. ¿Cuánto dinero se gasta uno en belleza? Operaciones, químicos, cosas que se ponen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay un culto a la vanidad, hay un culto al hombre. Y con esto no quiero decir que no te puedas maquillar o que no puedas, eso no hay problema. Pero también guarda tu corazón, guarda tu corazón. Lo que quiero que entendamos, amados hermanos, es que la palabra de Dios regula y establece muchas cosas, pero también algo que condena la Biblia es el legalismo y la religiosidad. Quiero que quede claro. No quiero que pensemos, ay, es que Dios nos está pidiendo demasiado. No, hermanos. De entrada, lo primero que te pide el Señor, por si no te habías dado cuenta, es que te niegues a ti mismo. Es lo primero que te pide, ¿sí o no? Todo cristiano debe saber que Cristo pide, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Entonces, en el momento que decimos, Señor, pero podría yo y esto y el otro, entonces estamos siendo rebeldes a ese mandato. Pero Dios sí nos establece parámetros y nos regula cosas, para que quede claro también. No con el propósito, amados hermanos, de volvernos legalistas y religiosos, porque reitero, si yo volteo y no veo a alguien con corbata, que creo que nadie trae, pues no voy yo a decir, ay, qué falta de respeto al Señor. Si supieran, no, hermanos, pero también podemos considerarlo desde esta perspectiva. Si voy a ver a alguien importante, pues te pones lo mejor que tienes. Y yo creo que el Señor lo vale. Y no voy a venir de bermudas, no voy a venir de playera. Si alguien viene así, lo siento, pero no voy a venir así a buscar del Señor. Más tampoco nos vamos a ir a un extremo de, no, pues es que hay que ir de smoking. No, hermanos, no nos vamos. Ese es el punto que la Escritura nos va regulando y que tenemos que aprender a conocer. Dios, bueno, es más, el ejemplo que les acabo de decir de la definición del diccionario, visto bajo esa luz, es fácil que podamos adorar a Dios, adorar el dinero, adorar al poder, a una estrella de rock, a los cantantes cristianos, o incluso podemos adorar un estilo de vida. La adoración es más que un acto de reverencia, es una actitud del corazón. Dios está claramente interesado en la adoración cristiana. Él sabe que tenemos necesidad interior de adorar. Dios nos creó así que nos pide que le adoremos a Él. Él, siendo Dios, pide o puede lidiar con el peso de ser adorado. Los humanos no. ¿Qué quiero decir con esto? Tú y yo no fuimos creados para recibir adoración. Tú y yo no fuimos creados para recibir la gloria. El Señor sí puede llevar eso, porque Él es el Señor. La gente que es adorada por otros a menudo puede ser influenciada a pensar que son superiores cuando en realidad no lo son. La Biblia dice claramente que existe solo un Dios digno de nuestra adoración, el Señor. Deuteronomio 6, 13 al 14, mis amados, dice así: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás.
No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios es celoso. Jehová tu Dios en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. ¿Amas a Dios? ¿Estás agradecido con Dios? ¿Estás agradecida con Dios por lo que Él ha hecho por ti en Jesucristo? Gloria al Señor. Porque saben, el Salmo 29:2, que hoy se leyó una parte de ello, dice así: dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Voy a volver a repetir eso en Salmo 29:2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Hermanos, la gloria del Señor se debe a quien es Él, por quien es Él, por lo que hace Él. Adorar a Jehová, dice, en la hermosura de su santidad. Gloria a Dios por eso. Ahora nos dice en Efesios 5:15 al 21, que fue el texto inicial, que nosotros debemos de ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Nos dice, el del 15 al 21, estamos en esa sección de Efesios 5, que no seamos necios, sino que entendamos cuál es la voluntad del Señor. Algo que caracteriza al hombre es que comúnmente o continuamente somos necios y queremos tener la razón en todo. Y cuando algo está en contra de lo que nosotros creemos, entonces decimos, los demás están mal. Yo estoy bien, los demás están mal. Es por eso que el principio regulador en las Escrituras nos está estableciendo los parámetros y los límites que nosotros debemos de tener en la adoración dentro del culto de la iglesia. Nos dice: aprovechemos bien el tiempo, el verso 15, aprovecha bien el tiempo, no seamos insensatos, sino sabios. Vean la importancia de que debe existir en nosotros, de ser sabios en toda la administración del tiempo que estamos destinando para todas las actividades que tenemos. Pero una de las actividades que tenemos todo el tiempo es la adoración a Dios. Eso no significa que estés metido dentro de la congregación y estés todo el tiempo con cantos, no, pero sí significa que todo lo que hacemos se hace para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos es para Él, para que Él sea exaltado, para que Él sea glorificado. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, arreglándonos delante de un espejo, vistiéndonos, escogiendo cualquier cosa, la pregunta no debe de ser: ¿me veo bien para mí mismo? ¿Me veo bien para mí misma? Es más bien, ¿esto agrada y glorifica a Dios? Eso es lo que debemos de pensar. Y yo creo, hermanos, que es importante analizar esto y que cada uno de nosotros nos examinemos, nos evaluemos a mayor profundidad al respecto. Tenemos que cuidar cómo nos vestimos, iglesia. Perdón que haga énfasis con esto, pero tenemos que mirar, cuidar y observar nuestra forma de vestir, dejando en claro, como lo he venido diciendo, que estamos en contra tanto de la religiosidad, del legalismo, como del libertinaje. El apóstol Pablo nos dice que no usemos la libertad que tenemos en Cristo como ocasión para la carne. En Cristo, sí, gloria a Dios, soy libre, Él me ha libertado de mis pecados, me ha libertado de la esclavitud, de la corrupción, del pecado, pero ahora, hermanos, yo también debo reflejar que Cristo me ha transformado. Y no solamente es en la forma de vestir, también que quede claro, sino desde el interior, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de conducirnos, todo lo que hacemos en el trabajo, cuando vas a visitar a alguien, si alguien te recibe en casa, pues tienes que pedir las cosas por favor, tienes que ser amable, tienes que decir gracias, etcétera, etcétera. No solo son cuestiones de educación, sino que también son cuestiones de reverencia al Señor. Nosotros tenemos que testificar que Cristo es nuestro Señor en todo nuestro ser, tanto lo interno como lo externo. Nos dice, por lo tanto, así pues, no seáis necios, sino entender o entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y luego dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí no es que los efectos del alcohol se van a manifestar de la misma forma que los efectos de la llenura del Espíritu Santo. En el día o en los días de la iglesia de Éfeso, cuando se escribió esto,
estaban muy acostumbrados a lo que eran las festividades paganas, y esas festividades involucraban todo lo que tiene que ver con el alcohol. Y lo que se hacía bajo los efectos de ese alcohol, bueno, se desencadenaban cosas terribles. Entonces lo que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso era para que comprendieran y entendieran que su conducta, su forma de ser, no debía de ser alterada, no debía de ser influenciada por cuestiones externas, sino que antes bien se llenaran del Espíritu Santo. ¿Qué queremos decir con esto? Que la palabra de Dios nos dice que la llenura del Espíritu Santo no es algo que se mida con porcentajes, sino que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con nuestra búsqueda de Él. Un alcohólico, ¿cómo busca el alcohol? ¿Cuánto lo anhela y cuánto lo desea? De la misma forma, ahora un creyente debe anhelar al Señor. Y esto no queremos decir, es que Jesús es mejor que el alcohol, Jesús es mejor que el fútbol, por eso los queremos aquí el domingo. No, hermanos. Jesús no es comparable con nada en este mundo. Jesús es precioso, Jesús es el Señor. Eso no hay comparación. Pero lo que sí queremos resaltar aquí, hermanos, es de que la influencia de las cosas de este mundo no nos deben de estar llenando, sino que los que nos debe de estar llenando es el Señor, su palabra y su Espíritu Santo. Entre más busquemos nosotros del Señor, más llenos seremos de Él y más vaciados estaremos del mundo. Entre más tengas del mundo, más inconforme estarás con las cosas de Dios. Porque lo que Dios te demanda, lo vas a sentir como riguroso, lleno de reglas, lleno de imposiciones. ¿Por qué? Porque tu corazón persigue las cosas del mundo. ¿Qué es lo que promueve el mundo? Promueve la grandeza. ¿Qué es lo que promueve Cristo? Promueve la humildad. Así que Dios nos ayude en eso, mis amados hermanos. Gracias. También nos dice la Escritura, aquí en Efesios 5, continuamos. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Ahora, eso no significa que vas a voltear a ver a tu hermano que está a un lado y le vas a empezar a cantar. Oye, te voy a cantar un salmo. No, hermanos. Lo que quiere decir esto es que todo lo que tiene que ver con la adoración en la Biblia son los himnos, son los cánticos, son los salmos. Es decir, que todo lo que hablemos, todo lo que estemos refiriéndonos unos a otros, sea para exaltar a Cristo, sea para glorificar a Dios, sea para adorar al Señor en todo lo que hacemos. Por eso nos está diciendo aquí que seamos llenos del Espíritu Santo, para que entonces hablemos entre nosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Si entre nosotros no nos edificamos en nuestra fe hablando de las cosas del Señor, pero sí hablando de las cosas del mundo, entonces ¿cómo va a haber en nosotros crecimiento, madurez? Es por eso, hermanos, que nos dice aquí, sed antes llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cantos espirituales. Y ahora sí, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Primero dice, hablen entre ustedes con palabras que exalten al Señor. Y segundo, canten al Señor, porque Él es digno. ¿Cómo? Alabándole con nuestro corazón, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Dios el Padre y sometiéndonos unos a otros en el temor del Señor, o el temor de Cristo. Hermanos, es muy importante analizar esto, revisar esto. Y quería yo ver este primer domingo de la serie de enseñanzas de la adoración, el principio regulador. Porque tenemos que entender que las Escrituras son las que regulan nuestra adoración. Vamos a ir poco a poco avanzando en estos domingos que vienen con el favor del Señor, para que podamos ir comprendiendo el uso de instrumentos, el tipo de música, etcétera, etcétera, que Dios revela en su palabra, que es agradable. El día de hoy nosotros, por ejemplo, no tenemos salterio, no tenemos arpas, no tenemos ese tipo de instrumentos que se utilizaban en el Antiguo Testamento. No tenemos el tipo de instrumentos que se utilizaban tampoco en el Nuevo Testamento. Entonces la pregunta es,
cómo se debe adorar al Señor en cuanto a instrumentos. Y eso lo vamos a ir viendo los próximos 2 domingos, tanto en la perspectiva del Antiguo Testamento como en la del Nuevo Testamento. Y en el último domingo vamos a ver cómo fue evolucionando el uso de instrumentos a lo largo de toda la historia de la iglesia, para llegar a lo que hoy se tiene. Porque, amados hermanos, Dios ha permitido también que la tecnología avance. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es parte de la bendición de Dios. Toda buena dádiva proviene de Dios. Y todo aquello que evoluciona y avanza en cuanto a la ciencia y la tecnología son cosas buenas, porque Dios lo permite para nuestro bien, para nuestra comodidad y muchas otras cosas. Que Dios muestra amor, misericordia y compasión por su humanidad caída. Entonces, la adoración en el culto tiene que ver más que nada con la revelación en las Escrituras. Yo quiero que atesoremos algo muy importante, amados hermanos. Nosotros sabemos que la Biblia es eterna, que la palabra de Dios permanece para siempre. Y si la palabra de Dios es eterna y permanece para siempre, entonces lo que la palabra de Dios regula en cuanto a todo lo que tiene que ver con el culto, no está sujeto a lo que nosotros queramos. Tampoco está sujeto a lo que la época contemporánea nos esté mostrando, sino que está limitándonos a lo que se tiene que hacer. ¿Qué decir a esto? La Biblia nos dice, Dios es uno y fuera de Él no hay Dios. Dios es digno de adoración y los salmos nos enseñan cómo adorar. Entonces, no importa si estamos en el año 1, en el año 1000 o en el año 2019, nosotros no somos nada ni nadie para cambiar lo que ella dice referente a la adoración. No hay es que lo nuevo, lo último de la adoración es que haya luces y que haya hielo seco y que la música sea una balada y que sean coros pegajosos y que se repitan continuamente, y entonces esos coritos, ya la hicimos, van a emocionar a la gente. No, hermanos, eso es de hombres. La mayoría de lo que vemos hoy en la adoración y en la alabanza, sobre todo los grupos y cantantes que vemos, no están alineados a las Escrituras. Y eso es algo que tenemos que entender a la luz de la palabra de Dios, porque hay un principio regulador para el culto. Yo quiero decirles algo, esta es una iglesia reformada, y cuando nosotros hablamos de una iglesia reformada, hablamos de la doctrina apostólica histórica, de todo lo que la Biblia enseña a lo largo de ella y de lo que se ha enseñado a lo largo de la historia de la iglesia. Al ser una iglesia reformada, nosotros no solamente estamos limitando la doctrina reformada a las 5 solas o a las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia y las 5 solas, amados hermanos, es un puntito de todo lo que es la reforma protestante, de todo lo que tiene que ver con la doctrina de la reforma. Y nosotros, por lo tanto, tenemos que entender que la reforma protestante recupera todo lo que tiene que ver con la adoración bíblica. Después de que viene ese momento, si ustedes han escuchado o estudiado o leído un poco de la historia de la iglesia, se van a percatar que por ahí del siglo XIX empezó a desfasarse todo lo que tiene que ver con la adoración. Y empezó a surgir lo que detonó hasta ahora lo que es la adoración y la alabanza contemporánea. Yo quiero recordarles que, por favor, no olvidemos que la Biblia es nuestra autoridad, que la sola Escritura debe ser la regla de oro para toda la iglesia. Yo no quiero que se vayan con el mal sabor de boca así como de, ay, entonces no podemos hacer nada en la adoración. No, podemos hacer mucho. De hecho, yo creo que hoy los que estuvieron durante el tiempo de alabanza y adoración se pueden dar cuenta que es, gracias a Dios, algo bastante equilibrado. Que tenemos instrumentos, pero hay orden en la iglesia, que no estamos dando lugar ni cabida a la carne. ¿Por qué, hermanos? ¿Y a qué me refiero a la carne? A arrojarnos totalmente a todo lo que nuestra carne nos quiere traer para bailar y hacer otro tipo de cosas. Yo quiero decirles que la danza es bíblica, pero la danza, hermanos, no es lo que tú y yo entendemos como un baile de una cumbia, como el baile del cha-cha-cha, como un jarabe tapatío. Esa no es la danza bíblica.
La danza bíblica tampoco es brincar y ponerse a dar vueltas por todos lados. Tampoco es la danza bíblica. La danza bíblica tampoco son tener un grupo de panderistas aquí enfrente y con banderines y haciendo de todas las... Tampoco esa es la danza bíblica. Entonces vamos a ir aprendiendo estos conceptos, hermanos, para que a la luz de las Escrituras podamos adorar a Dios como Él lo merece. Y hoy esta introducción fue, por lo tanto, el principio regulador, lo que la Escritura nos regula, nos establece como límites para la adoración a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en este día. Señor, en muchas ocasiones no nos detenemos a pensar la importancia que tiene la adoración, porque la hemos limitado meramente a música y emociones, y no hay un entendimiento en nuestro corazón de lo que ésta significa y de lo que tu misma palabra revela al respecto. Padre, oramos porque como iglesia podamos entender quién eres tú, lo que tu palabra, Señor, nos revela de ti, y la adoración genuina y bíblica que debe existir en el culto congregacional. Enséñanos a amarte, enséñanos a servirte, pero también enséñanos a adorarte como tú lo mereces. Queremos adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Queremos adorarte con todo nuestro entendimiento. Queremos adorarte con el conocimiento de tu palabra. Queremos adorarte, Señor, porque tú lo mereces. Padre, bendice esta palabra, por favor, que pueda haber en nosotros el entendimiento de que no nos llamas al legalismo ni al liberalismo, sino que tú nos llamas, Señor, a vivir en el Espíritu, que tú nos llamas a vivir en equilibrio en tu palabra, no viviendo para nuestra carne, no buscando nuestro placer en las notas musicales, sino buscando el que tú seas exaltado, porque tú eres digno, Señor, y mereces toda la gloria. Padre, asimismo, quiero pedirte por los que vienen por primera vez. Señor, es probable que este mensaje no fue algo elocuente en cuanto a sus necesidades personales, pero es tu palabra, Señor. Y ruego porque puedan hallar en Cristo su esperanza, su fundamento y su gozo. Señor, y a todos los que somos parte de esta congregación, ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria, a no vivir bajo imposiciones, a no vivir en legalismo, Señor, sino a vivir conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a adorarte verdaderamente, a rendirnos delante de tu presencia, a que cuando vengamos, Señor, al culto, realmente vengamos con ese deseo, Señor, de colectivamente exaltar tu nombre, de poder levantar juntos en unidad, Señor, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios, por ser bueno. Gracias por visitarnos hoy, Señor, y gracias por tu bendita palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.